Muchas gracias, hermano Alex. Oremos. Glorioso Señor, una vez más venimos ante tu presencia, invocando tu nombre, porque tú gobiernas sobre todo y controlas todo, y sin tu ayuda nada es posible. Ayúdanos, Padre, a estar atentos y dispuestos en nuestro corazón a entender la enseñanza que hoy tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pido que pongas tus palabras en mi boca y que me dé la gracia de poder comunicarla y llegar al corazón y al entendimiento de todos los presentes y de los que aún escuchan por las redes sociales. Los coloco en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos considerando la última enseñanza de las doctrinas de la gracia, y es la unidad espiritual y universal de la Iglesia, la cual, para su estudio, yo la dividí en dos encabezados. El primer encabezado es ¿qué es la Iglesia? Y el segundo encabezado es características de una iglesia verdadera o saludable. En cuanto a el primer encabezado, ¿qué es la iglesia? El domingo pasado vimos el significado etimológico de la palabra iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, y la definición bíblica de la iglesia en términos universales y el origen de la iglesia. En cuanto al segundo encabezado, es decir, las características de una iglesia verdadera, el domingo pasado yo les dije, lo anterior fue el domingo antepasado, el domingo pasado yo les dije que para poder entender las características de una iglesia sana o verdadera es necesario entender tres cosas, y fue lo que vimos el domingo pasado: ¿qué es una iglesia local?, lo que somos por formar parte de una iglesia local y el propósito fundamental de la iglesia local. El día de hoy vamos a considerar las características fundamentales de una iglesia local verdadera o de una iglesia saludable. Y vamos a dar inicio entonces a este estudio. A través de los tiempos siempre se han levantado innumerables grupos religiosos dirigidos por falsos maestros que dicen ser la iglesia de Cristo, pero que en realidad son falsas iglesias, sectas, propagadoras de falsas doctrinas que se convierten, como les dije, en sinagogas de Satanás. Así lo menciona la Biblia. Cuando hablamos de características de una iglesia local verdadera, lo primero que tenemos que entender es que en esta tierra, amados hermanos, no hay iglesia local perfecta. En todas las iglesias, sean grandes o sean pequeñas, hay problemas de diferentes clases. Algunas tienen problemas de doctrina, en otras hay problemas de inmoralidad, en otras de organización, en otras de murmuración, de chisme, de inconformismo, de partidismos, que yo me voy con fulanito, que yo me voy con sutanito, etcétera, etcétera. La iglesia perfecta, amados hermanos, está en el cielo. La iglesia redimida, ya donde no hay pecado. Allí ningún miembro tendrá queja de nada ni de nadie. Mientras estemos en la tierra, la iglesia nunca será perfecta en el sentido literal y estricto de la palabra, porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadores que por la gracia de Dios hemos sido llamados a formar parte de un pueblo para ser santificado. Entonces, siempre va a haber problemas de alguna índole porque la iglesia está compuesta de pecadores redimidos, que estamos en un proceso de cambio y de transformación. Sin embargo, aunque es cierto que no hay iglesia perfecta en esta tierra, también es cierto que esas iglesias imperfectas son iglesias verdaderas que testifican de Cristo y anuncian la verdad de su palabra. En consecuencia, amados hermanos,
La Biblia nos da algunos indicios o indicadores por los cuales debemos tener en cuenta para distinguir entre una iglesia verdadera y una iglesia falsa, o entre una iglesia sana y una iglesia no sana. Y por eso la enseñanza para hoy lleva por título Características de una iglesia saludable. Este tema lo estudiaremos considerando 4 características básicas de lo que es una iglesia local sana o verdadera. La primera de ellas es su pureza doctrinal. La segunda característica es su pureza de gobierno. La tercera característica es su pureza de testimonio. Y en cuarto lugar, su pureza de culto. Entonces vamos a mirar una a una estas características si nos alcanza el tiempo, porque es que el tiempo es muy corto y a veces no nos alcanza. La primera característica de una iglesia verdadera, y estoy refiriéndome a las iglesias locales, es su pureza doctrinal. O para decirlo de otra manera, una iglesia verdadera enseña y predica y practica la sana doctrina. Sana doctrina en la Biblia significa enseñanza saludable y digna de confianza. Esta enseñanza saludable y digna de confianza es basada única y exclusivamente en el contexto de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Esta sana doctrina tiene un doble propósito. En primer lugar, dar gloria a Dios 100% en todas sus enseñanzas. Esto quiere decir que es una enseñanza teocéntrica y cristocéntrica. Una iglesia de sana doctrina siempre tiene a Dios por centro y a Cristo. No es una iglesia antropocéntrica, donde el hombre es el centro. Una iglesia sana es una iglesia donde Dios es el centro, teocéntrica, y Cristo es el centro. Entonces, hermanos, es muy importante entender eso. Es el primer propósito de la sana doctrina. Y en segundo lugar, la sana doctrina lleva al pecador a tener una esperanza verdadera, basada en la perfecta obra de Cristo. Esta sana doctrina libera de la esclavitud del pecado, se opone al pecado y a la mundanalidad, llevando al redimido a imitar a Cristo y a no vivir en legalismos. Eso es lo que hace la sana doctrina, darnos verdadera libertad en este mundo que está esclavizado por el pecado. Por eso Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 4, dice lo siguiente. Primera de Timoteo 6, 3 al 4. Dice así, queridos hermanos: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Noten ustedes cómo Pablo es un defensor y propagador de la sana doctrina y está instruyendo a Timoteo a que propague la sana doctrina, el evangelio que recibieron de Cristo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, a la sana enseñanza, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a lo que Cristo enseñó, y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la doctrina que nos lleva siempre a tener devoción y compromiso y relación con Dios, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona está envanecida, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Si una doctrina lleva a que el hombre sea el centro, a que el predicador es el ungido, a que el hombre viene a la iglesia solamente enfocado en conseguir plata, que Dios me bendiga económicamente. No es que esté mal que uno desee que Dios lo bendiga económicamente,
pero esos son indicios de que estamos centrados en nosotros. Nosotros siempre debemos propagar es a Cristo y al Padre Celestial y darle la gloria y el honor a Él. Y sabemos que teniendo mucho, o teniendo poco, o teniendo un término medio, Dios nos bendice y nos ayuda. Y la vida del hombre no se centra en el dinero ni en él. La vida del hombre debe centrarse en su Creador, en aquel que le dio la vida y su existencia, y del cual provienen todas las cosas, y nos ha dado unas normas por las cuales regirnos. Entonces, cuando una persona no tiene una sana enseñanza, cuando una iglesia no enfoca a los hombres, a los miembros, a depender y a confiar en Dios en cualquiera que sea su situación, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Cuán importante es la sana doctrina? Solo el Evangelio de la gracia de Cristo nos libera de todas esas envidias, de esos pleitos, de esas blasfemias, de la avaricia. Porque lamentablemente el Evangelio de la prosperidad ha llevado a millones de personas a tener un corazón avaro, a buscar a Dios solamente para que le dé. Hermanos, Él ya nos lo dio todo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él murió y pagó por nosotros y nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 4, allá adelantico, 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza saludable, sino que teniendo comezón de oír, la gente quiere oír cosas nuevas, donde le hablen bonito, donde les hablen de prosperidad, pero no los confrontan con su pecado. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios malos deseos, y apartarán. ¿Cuál es el objetivo? Apartar el oído de la verdad y volverse a las fábulas, a los cuentos. A la gente le fascina que les echen chistes en el púlpito. Juá, juá, juá. Y divertirse en la iglesia. Hermanos, la iglesia no es para divertirnos. La iglesia es para disfrutar al Señor. La iglesia es para confrontar nuestra vida y ser cada día semejantes al Señor Jesucristo. Si no hay sana doctrina, el pueblo se desvía y va por sendas del error. Así que una característica, amados hermanos, de una iglesia saludable es ¿qué cosa? La sana doctrina. La doctrina saludable. Y observen lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 1. Después de 2 de Timoteo sigue Tito. Tito 2:1 dice, vuelve a instruir Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina tiene una particularidad, es confrontarnos con el pecado, es humillarnos para hacernos ver que necesitamos de un Salvador y que sin Él nada podemos hacer. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No que lo chuchicheen, no que lo apapuchen, no que le toleren su pecado, sino que le muestren su error y lo lleven al cambio y a la verdadera transformación. Bien, entre las iglesias cristianas verdaderas o sanas habrá diferencias en doctrinas menores, tales como una forma de bautizar. Algunos bautizan por inmersión, otros por aspersión, como los presbiterianos, la edad en que se debe bautizar un niño, la frecuencia en que se celebra la Santa Cena, el orden o el desarrollo del culto, la forma de gobierno de la iglesia,
las posiciones escatológicas, es decir, las posiciones en cuanto a la doctrina de los últimos tiempos. Hay diferentes posiciones, de tal manera que podemos llamarnos hermanos si no creemos lo mismo en esas doctrinas periféricas. Podemos llamarnos hermanos si un hermano cree que se debe bautizar un niño y otro no. Podemos llamarnos hermanos porque ellos también tienen la doctrina ortodoxa. Pero hermanos, hay ciertas doctrinas que sí son esenciales o fundamentales para la salvación y la salud espiritual de la iglesia. De manera que la negación de una doctrina esencial o fundamental es suficiente para decir que una iglesia doctrinalmente es impura. Y por lo tanto, no podemos considerar a esa iglesia una iglesia verdadera u ortodoxa, que se ciña a los parámetros de las Escrituras y de lo que ha creído la iglesia a través de los siglos. Estas doctrinas fundamentales se las voy a mencionar el día de hoy. No las voy a explicar porque me llevaría como hasta fin de año. Esas doctrinas fundamentales que yo tengo en mis apuntes son 12 doctrinas fundamentales. Y quisiera que usted las anotara y que las tuviera presentes. 12 doctrinas fundamentales que deben predicarse sí o sí en una iglesia local verdadera o de doctrina sana. La primera doctrina es la doctrina de la infalibilidad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras como la única norma de fe y conducta. Así como lo oyeron, hermanos. La doctrina de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras y la suficiencia de las Sagradas Escrituras como única norma de fe y conducta. Por encima de este libro no puede haber autoridad espiritual ni moral para regir nuestras vidas. Aquí tenemos, hermanos, la Biblia contiene todo lo que necesitamos conocer para ser salvos y vivir como a Dios le agrada. Aquí está contenido todo lo que tú y yo debemos saber y conocer en cuestiones de fe y de conducta. Por eso en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice, te lo deben saber de memoria, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, con la Biblia tenemos todo para ser hombres perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Y cuando dice allí perfecto no quiere decir sin tacha, sino más bien maduro para ser un hombre ejemplar en la sociedad y en la iglesia. Así que la infalibilidad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras debe ser enseñada y predicada. ¿Por qué se dice que es necesaria esta doctrina? Porque hay personas que dicen creer en la suficiencia y en la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, pero creen en otras cosas, creen en sueños, creen en profecías extrabíblicas. Y hermanos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en obedecer hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Si decimos que creemos en la infalibilidad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras, entonces no vamos a creer sueños, no vamos a creer profecías de que el fulanito dijo tal cosa. Estaban diciendo en estos días que se iba a acabar el mundo, que la iglesia iba a ser arrebatada en el día del eclipse. ¿Y qué ha pasado? Nada. Hay una cantidad de cuentos y mentiras que circulan por internet y que son falsas enseñanzas. ¿Todo por qué? Porque se salen de la Biblia, la interpretan mal o a la luz de otros cuentos y no de lo que está realmente escrito. Entonces, eso es muy importante, la suficiencia de las Sagradas Escrituras y su infalibilidad. Quiere decir que lo que dice se cumple y no tiene error en su forma original. La segunda doctrina
es la doctrina de Dios como creador y originador del universo. Esta doctrina es fundamental enseñarla porque dentro aún de los círculos cristianos hay personas que creen que Dios creó el mundo a través de un proceso evolutivo. O sea, tienen la misma creencia de el mundo, del evolucionismo. El evolucionismo es ateo y cree que esto es producto de una explosión, de un proceso evolutivo, etcétera, etcétera. Ellos niegan la existencia de Dios. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Que Dios es el creador y originador de todas las cosas, que todo lo que vemos y de lo que no vemos fue hecho por la palabra de su poder. Dios creó todo sin material preexistente. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, fórmense las aguas, y las aguas se formaron, y todos los animales los creó y todas las cosas con el poder de su palabra. Miren lo que dice el Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. ¿Notan ustedes, hermanos, esa declaración del salmista? ¿Qué dice? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Él mandó y existió. Y dice, y todo el ejército de ellos, las estrellas y todo lo que existe, con el aliento de su boca. Él habló y las cosas fueron hechas. La palabra de Dios es poderosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermanos, si no predicamos que Dios es el creador y el originador de todas las cosas y nos acogemos a las teorías evolucionistas ateas, entonces, aunque digamos creer en Cristo, nos estamos poniendo de parte de un pensamiento, de una teoría que es totalmente antibíblica, que es totalmente pagana, que es totalmente atea. Nosotros creemos que Dios creó todo con la palabra de su poder. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe creemos que las cosas que fueron creadas fueron hechas de cosas que no se veían. Dios es poderoso. Así dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, ¿es fundamental enseñar esta doctrina? ¿Recordarla y recalcarla a los hombres? Claro, sobre todo la juventud cuando llega a la universidad es bombardeada por todas esas teorías evolucionistas, ateístas, y muchas veces los cimientos que llevan los muchachos a la universidad se los desbaratan allí con esas teorías, porque son teorías bien delineadas, bien argumentadas, que ponen a tambalear los muchachos. Pero si nosotros sembramos bien principios en los corazones de nuestros hijos, estamos seguros, porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos, de que ellos van a permanecer firmes, aunque escuchen otras llantos o cantos de sirena que los atraen. Entonces es importante entender esto. La tercera doctrina es la doctrina de la Santa Trinidad. Esa es una doctrina vital y fundamental que debe predicarse y enseñarse en la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros creemos que solamente hay un Dios, pero ese Dios es manifestado en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque no encontremos la palabra Trinidad en la Biblia, se infiere y se puede llegar a la conclusión de que Dios existe en tres personas. Y a mí me llama mucho la atención una frase que encontré de John Flavel, un puritano
muy famoso, John Flavel, dijo acerca de la doctrina de la Trinidad: la doctrina de la Trinidad es el fundamento del Evangelio, la base de nuestra salvación y el consuelo de todos los creyentes. Es la doctrina que revela más plenamente el amor de Dios a los pecadores. ¿Por qué razón dijo esto John Flavel? Hermanos, porque es que en la doctrina de la Trinidad no podemos verlo como lo ven los unicitaristas. La doctrina de la Trinidad podemos ver que hay un Padre que amó tanto al mundo que envió a su Hijo, el cual es Dios y que se humilló haciéndose hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, la persona Espíritu Santo, aplicando esa salvación a nuestra vida. Porque ellos son uno como Dios, pero tienen diferentes personalidades y diferentes oficios. Y entonces la doctrina de la Trinidad es maravillosa porque en ella podemos ver la pluralidad y al mismo tiempo la unidad y el amor manifestado de Dios hacia la humanidad. Por eso, hermanos, fue que Cristo mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres tuvieron parte en la obra de redención. Porque muchos dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene creer que Dios es uno o que sea tres? No, pues sí tiene mucha importancia. Es lo que ha creído la Iglesia ortodoxa a través de los tiempos. Entonces, si no predicamos que Dios es una Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos faltando a la revelación bíblica. Entonces, eso debemos predicarlo en la congregación. Cuarta doctrina fundamental: la doctrina de la deidad de Cristo y sus dos naturalezas. Es decir, la doctrina de la deidad de Cristo y las dos naturalezas de Cristo, lo que se llama la unión hipostática. En Cristo convergen dos naturalezas sin estar unidas ni mezcladas. Cristo es Dios porque es la segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios, 100% Dios, pero al mismo tiempo es verdadero hombre. Se humilló y de manera misteriosa y sobrenatural tomó forma humana. ¿Y por qué es importante esa doctrina? Porque el que murió en la cruz no fue Dios, porque Dios no muere. El que murió en la cruz fue, ¿quién? El Hijo, que ofrendó su vida perfecta por nuestros pecados. Así que predicar que Dios envió a su Hijo, el cual es Dios y murió por nosotros, solamente puede entenderse si aceptamos y comprendemos que en Cristo convergen las dos naturalezas, tanto hombre como verdadero Dios, verdadero hombre. Amén. Así debemos nosotros creer este fundamento doctrinal que es supremamente importante. Observen lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Aquí vamos a ver plenamente y maravillosamente las dos naturalezas de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 11? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo era Cristo? Igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Se despojó, no quiso usar su naturaleza divina. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que el propósito de hacerse hombre era venir ¿a qué? A morir en la cruz. Y noten lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. O sea que la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana es la que nos pueden comprender, hacer comprender cómo fue que Dios pudo redimirnos de nuestros pecados en Jesús. Quinto, vuelvo y repito, yo no estoy dando un estudio exhaustivo de cada doctrina porque me llevaría mucho tiempo. La doctrina de la concepción de Cristo por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María. Muchos enseñan que Cristo no nació de la Virgen María, que eso es mentira, que fue un espíritu así como gaseoso, etcétera. Otros niegan que Él haya nacido y haya muerto y resucitado, etcétera. Entonces, la doctrina de la concepción de Cristo por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María es fundamental creerlo y enseñarlo, aunque no lo podamos concebir de manera lógica y biológica en nuestra mente. Es un acto sobrenatural y glorioso que está escrito, que está revelado en la Biblia y que debemos enseñarlo y predicarlo, y que se profetizó desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, verso 14, el profeta 700 años antes de que naciera Cristo dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces es una doctrina fundamental enseñar la concepción de Cristo por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, está testificando que el que nacería era Dios mismo, hecho hombre. ¿Y cómo pudo hacerse eso? Porque el Espíritu Santo lo engendró en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Y esa es una doctrina que debemos enseñarla y creerla, porque está revelada así. Porque vuelvo y repito, muchos no creen eso y enseñan otras cosas. Entonces, hermanos, vamos a la sexta doctrina. La doctrina de la muerte de Cristo y su resurrección corporal. La doctrina de la muerte de Cristo y su resurrección corporal. Desde los evangelios mismos está revelado que los mismos escribas comenzaron a inventar un cuento que tuvieran cuidado, porque los discípulos habían dicho que Él había dicho que iba a resucitar, y entonces ellos pensaban que era que iban a robar el cuerpo y hacer creer que Él había resucitado. Y pusieron guardas para que nadie se robara el cuerpo. Sin embargo, no valió de nada, porque cuando Dios vino, corrió la piedra y Él resucitó. El diablo siempre ha querido que no creamos que Cristo venció la muerte. Hacernos creer que es un cuento y es un mito y una mentira. Pero la verdad es que es la doctrina base y columna vertebral de la fe cristiana. Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Vana es nuestra fe, hermanos, si Cristo no resucitó. Y seríamos las personas más dignas de conmiseración si la doctrina de la resurrección de Cristo, su muerte y resurrección, no es verdadera. La Escritura testifica claramente que muchos lo vieron, más de 500 hermanos a la vez. Sus discípulos lo vieron, conversaron con Él, comieron el pan, los acompañó en el camino a Emaús, etcétera, etcétera. Es una doctrina que nos da esperanza a usted y a mí, porque es del único ser que se ha dicho que ha vencido la muerte, que ha resucitado triunfante, Cristo el Señor. Observen lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 7. Primera de Corintios 15, del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo predicaba un evangelio que había recibido y en el cual los hermanos debían perseverar. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces va a explicar en qué consiste el evangelio. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea que la Escritura testifica ese evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? En creer que Cristo vino a morir, pagó por nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Ese es el mensaje central del evangelio. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es que vana. Observen lo que dice más adelante en los versículos 13 al 17 del mismo capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así que la doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo es una doctrina base y fundamental que tú y yo debemos predicar y creer, y que en una iglesia se debe enseñar. Y que se debe hacer énfasis en eso, porque es lo único que nos da esperanza, porque aquí todos un día vamos a estirar la pata, hermanos. Y si morimos confiando en Cristo, creemos también que resucitaremos como Él resucitó, porque esa es la promesa. Amén. Entonces, cuán importante es enseñar esta doctrina y hacer énfasis en ella, amados hermanos. La séptima doctrina, la doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria. Apocalipsis capítulo 22, 20. ¿Están allí? Espere que me perdí yo acá. Apocalipsis capítulo ¿qué? 22. Porque no sé si le dimos la cita. Bueno. Mire cómo prácticamente termina la Biblia. ¿Qué dice? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es lo que decimos cuando tomamos la Santa Cena. Hermanos, Cristo mismo prometió volver cuando ascendió al cielo. El que le dio la revelación al apóstol Juan del Apocalipsis fue el mismo Cristo. Y dice, al terminar el libro: el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Hermanos queridos, la doctrina de la segunda venida de Cristo es fundamental enseñarla. Porque Cristo no resucitó para irse al cielo y quedarse allá, sino que dijo: me voy y les preparé lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar para vosotros, vendré otra vez y os llevaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Qué promesa tan maravillosa! Por eso que en los sepelios uno lee esos pasajes para animarnos y exhortarnos, porque la muerte es la humillación más grande que recibe el ser humano por su pecado. No podemos evitar la muerte. Por más plata y poder que tengamos, la muerte llegará y nadie la podrá evitar. Pero hay una diferencia en el día de la muerte
tanto para el creyente como para el impío, para el que no cree. El creyente muere en la esperanza de la resurrección y de la segunda venida de Cristo, mientras que el impío muere en sus delitos y pecados y, según las Escrituras, va a condenación eterna. Entonces, si nosotros predicamos que Cristo volverá por segunda vez, es que cuando Él regrese, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán con Él. Y si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él para estar con Él en las nubes, y así estaremos por siempre con el Señor. Por eso, que cuando Cristo venga, viene es a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos de nosotros no queremos que el Señor venga y haga justicia? Porque uno ve tantas injusticias, tanta maldad, tanta corrupción, tanto pecado legalizado y promocionado en las juventudes hoy en día, que yo me atrevo a decir que tantos veranos, tantas sequías, tantas inundaciones, es una reprensión del Señor a la humanidad, como pasó en los tiempos de Elías. Y también, hermanos, es una manifestación del estado de maldición en que quedó la obra de la creación debido al pecado del ser humano. Así que, hermanos, nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y eso comenzará a darse cuando Cristo regrese por segunda vez. O sea que predicar la segunda venida de Cristo es predicar el día del juicio, predicar el día de la consumación de nuestra redención, para ir a estar con Él en gloria. Amén. Por eso es una doctrina fundamental que da esperanza. Nosotros esperamos del cielo al Señor. Él un día vendrá en las nubes con sus ejércitos a llevar a los que le esperan. Pablo lo dijo así: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? Esperamos eso, hermanos. Entonces, por eso es fundamental predicar esta doctrina. Novena, la doctrina, octava, lo hice intencionalmente a ver si estaban despiertos. Octava, la doctrina de la salvación por gracia y fe sin los méritos humanos. Esto es fundamental enseñar, porque muchas iglesias enseñan es salvación por obras, aunque dicen creer en Cristo. Hermanos, nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios para nuestra redención. Nuestras buenas obras son el producto de haber confiado y creído en Cristo Jesús por su gracia y su misericordia. Nuestras buenas obras no nos hacen aceptos ni perfectos delante de Dios. Lo que nos hace acepto y perfecto delante de Dios es el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el que nos justifica delante de Dios. Su sacrificio es perfecto y único, y no hay un sacrificio diferente que nos pueda justificar. Así que la doctrina de la salvación por gracia y por fe quiere decir que Dios nos salva no porque hubiese algún mérito en nosotros. La palabra gracia sí quiere decir, ¿qué quiere decir? Favor inmerecido. Salvación por gracia. Él nos salva sin que nosotros tuviésemos un mérito. Lo único que merecíamos era el castigo, pero a Él le plació salvarnos. Y por fe quiere decir que por la confianza en la obra redentora de Cristo y no nada más. Ningún mérito humano nos puede justificar y hacer aceptos delante de Dios. Observen lo que dice Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 28. Romanos 3, 23 al 28. Dice la gloriosa palabra de Dios: por cuanto todos pecaron,
¿Están ahí? Los espero, hermanos, para que ustedes lean conmigo. Romanos 3, 23 al 28. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo están todos los hombres? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Pero dice el versículo 24, siendo justificados o declarados libres de culpa, porque ustedes hicieron obras. No, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? En ninguna parte. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. ¿Cómo es justificado el hombre? Por la fe ¿en quién? En Cristo y su obra perfecta, y no por las obras que pueda hacer. Así que esta doctrina es fundamental. Si a usted le enseñan que usted tiene que hacer esto y esto y esto para salvarse, es una doctrina falsa. De hecho, el mundo solamente cree en dos cosas: o que usted se salva por la fe, por la gracia y por la fe, o se salva por obras. Y la segunda es falsa. Solo la Biblia nos enseña que el hombre es justificado. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Novena doctrina, la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esta doctrina también es fundamental. Nosotros somos una iglesia reformada que cree en la predestinación y creemos que Dios es soberano sobre todo y que Él salva a quien Él le place y que hace lo que quiere en el ejército de los cielos y en el ejército de la tierra. Pero eso no anula nuestra responsabilidad delante de Dios. El hecho de que tú seas salvo por fe y por gracia no anula que usted entonces se acueste en las petacas y no actúe ni obre conforme a la voluntad de Dios. Cuando somos llamados por Dios y justificados, somos responsables de actuar y de vivir conforme a la voluntad del Señor. Así que concluimos, hermanos, esta premisa. Dios es 100% soberano y el hombre es 100% responsable de sus actos. Aunque usted y yo no podamos conciliar esta idea de manera lógica, así está revelada en las Escrituras y debemos predicarla de manera tal. Si yo me voy hacia un lado, entonces niego la responsabilidad del hombre. Si me voy hacia el otro, entonces niego la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué es la doctrina sana? Predicar que Dios es soberano y predicar que el hombre es responsable 100% en sus actos. ¿Amén? ¿Me estoy haciendo entender? No tenemos excusa. Hermano, usted es responsable de orar, de leer su Biblia, de venir a la iglesia, de no pecar. Usted es responsable de hacer muchas cosas que Dios nos manda en su palabra y que están claramente explícitas. Dios no va a orar por usted. Dios no va a leer la Biblia por usted. Dios no va a venir a la iglesia por usted. Es algo que tiene que hacerlo usted. Pero ¿saben cuál es la paradoja? Que cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora y cuando usted viene a la iglesia y hace las cosas que Dios le manda, usted dice, no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ahí entonces nos mantenemos en esa balanza, hermanos, que le da la gloria a Dios y que nos hace responsable en todas las cosas.
Y si no se enseña eso en una iglesia, entonces nos volvemos legalistas o nos volvemos mundanos. Quiero leer un texto. Este texto está en Romanos, capítulo 9, 13 al 21. Romanos 9, 13 al 21. Que miremos la soberanía de Dios. Ya se me va a acabar el tiempo, hermano, ya vamos a acabar. Yo sé que está haciendo calor, pero bueno, Romanos, capítulo 9, 13 al 21 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De qué estamos hablando aquí? De la soberanía de Dios. Él se compadece de quien Él quiera, de quien Él quiere tiene misericordia. Y dice, pues, verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues entonces inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí estamos hablando de la absoluta soberanía de Dios. Pero en otras partes el Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, que debemos guardar sus mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces, así como Dios es responsable, soberano, nosotros somos responsables, hermanos. Y es una doctrina fundamental. Bien, décima doctrina. La doctrina del juicio y la condenación eterna para los pecadores no arrepentidos. La doctrina del juicio y la condenación eterna para los pecadores no arrepentidos. Esta doctrina también es fundamental, porque hay grupos que enseñan que no hay infierno, que no hay castigo, que Dios es solo amor, que es imposible que un Dios de amor vaya a echar a unas personas al infierno. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Que así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia, es un fuego consumidor, que no tendrá por inocente al malvado. Amén. Entonces, esta doctrina es fundamental, fundamental. Doctrina del juicio y la condenación eterna para los pecadores no arrepentidos. Escuchen eso, pecadores no arrepentidos. ¿Qué dice Apocalipsis 20, versículos 11 al 15? Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Podemos agregarle, hermanos. Así que la Biblia, y en otros muchos pasajes que no los voy a mencionar aquí, nos habla claramente de la doctrina del juicio y la condenación eterna para los pecadores no arrepentidos,
los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Aquellos que por la gracia y la misericordia nos hemos arrepentido y creído en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. 11ª doctrina, la doctrina de la felicidad eterna para los creyentes en la gloria de Cristo y del Padre en el cielo. Es una doctrina, esa sí nos gusta, ¿no? Esa sí debe predicarse también. La doctrina de la felicidad eterna para los creyentes en la gloria de Cristo y el Padre en el cielo. Observen lo que dice Apocalipsis 7, versículos 9 al 17, rápidamente. Apocalipsis 7, 9 al 17 dice: después de esto miré. Está Juan viendo una escena de lo que será la iglesia después de la consumación y de la segunda venida de Cristo en el cielo. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Está toda esa multitud dándole la gloria a Dios por su salvación. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y miren lo que le contesta el anciano. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo es de la única manera que podemos estar en la presencia de Dios? Lavando nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Y por esto, escuchen, por creer en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos como está cayendo hoy, ni calor alguno, hermanos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la doctrina ¿de qué? De la felicidad eterna con el Padre y con Cristo en el cielo. No habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá dolor. Todo por lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Y esa doctrina entonces es fundamental enseñarla. Y la última, la doctrina de la predicación del Evangelio por parte de la iglesia a todas las naciones. Si una iglesia no propaga el evangelismo, no hace el deber de extender el reino de Dios, de anunciar a aquel que lo cambia, que lo transforma, pues es una iglesia que le hace falta entender esto. No sana. Entonces, hermanos, ¿qué dijo Cristo? Id por todo el mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, para que en el cielo estén de todas las naciones vestidos de ropas blancas. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres tuvieron parte en la redención del hombre, enseñándoles, como se está haciendo ahora, que guarden todas estas cosas, que las crean, estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy, escuchen, no dice estaré, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Si hacemos eso, la iglesia estará cumpliendo con su papel de sal y luz, y estaremos haciendo la voluntad del Señor. Así que esas son las 12 doctrinas fundamentales que como mínimo debe predicar una iglesia sana y debe enseñar a sus miembros para que cumplamos el propósito por el cual Dios
nos ha hecho parte de su pueblo. Como siempre el tiempo se acaba, seguiremos en una próxima oportunidad, el próximo domingo, enseñando estas características de una iglesia sana o verdadera. Amén. El Espíritu Santo nos va llevando. Yo quería acabar todo en una predicación, pero es imposible, hermanos, es imposible. Hay tanta enseñanza, hay tanta riqueza, tanto que compartir, que nos es necesario entonces apartar este tiempo. Colóquense de pie, por favor, hermanos. Y ustedes pueden ir viendo que si están en una iglesia sana, en una iglesia bíblica, denle gracias a Dios. Porque aquí no venimos a jugar ni a hacer chistes, aquí venimos a procurar hacer la voluntad de Dios, a ser instruidos, corregidos y animados a hacer la voluntad del Señor. Amén. Padre, te doy gracias por mis hermanos, por todos los que hoy nos visitan. Señor, sabemos que tú hablas en tu soberana voluntad, como quieres y a quien quiere y en la manera que quieres, mi Señor. Padre, toca sus corazones y redarguye su conciencia y su espíritu y permíteles entender la gran necesidad que tenemos de Cristo. El único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, en Jesucristo. Ven hoy pecador a los pies de Jesús. Arrepiéntase de su pecado. Reconozca que como estás caminando estás mal y que si no te arrepientes y mueres sin conocer a Cristo, te perderás en el infierno. No irás a la felicidad y la gloria eterna revelada y escrita en tu palabra. Señor, toca los corazones de los que no te conocen y tráelos a ti para que tengan vida y perdón de pecados en la sangre del sacrificio perfecto de tu Hijo. Y a los que ya te conocemos, anímanos, exhórtanos y muévenos, Señor. Aviva el fuego del don que hay en nosotros, el don del servicio, el don que tú nos hayas dado a cada uno, para que lo pongamos en práctica y así vivamos en unidad, haciendo tu voluntad hasta que tú vengas o hasta que nos lleves a tu presencia, Señor. Afirma nuestra fe y nuestros corazones en ti, Señor, porque solo tú lo puedes hacer, por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.